Esta semana en Cuadriga, Argentina y las default, amenaza constante. Las negociaciones entre Argentina y los denominados fondos buitre fracasaron y el país ha sido declarado en default selectivo. El ministro de Economía, Axel Kicillof, responsabilizó por el fracaso al juez Tomás Griesa y a los fondos buitre por negarse a conceder una cautelar que habilitara el pago a los bonistas que entraron a los canjes. Todo indica que Argentina deberá ahora afrontar una cesación de pagos al menos hasta fin de año, cuando vencerá la cláusula Rufo, y en enero podría haber una nueva negociación con los fondos especulativos. Mientras, en los mercados de Argentina, el pequeño empresario ve desde hace días cómo regresa el fantasma del 2001. ¿Cuánto durará esta situación? ¿Qué sucederá con Argentina en estos 5 meses? Conduce el programa Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde la capital de Alemania les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga y particularmente a quienes siguen nuestro programa en América Latina y Estados Unidos. Argentina agotó los plazos y no logró un acuerdo. Por segunda vez, la tercera economía latinoamericana ha entrado en una cesación de pagos. Esto significa, por ejemplo, que los llamados fondos buitre no cobran y que el escenario posible es muy difícil de predecir. Para hablar sobre este tema y sus consecuencias, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados, que son 3 expertos que tratarán de desentrañar esta complicada y difícil situación. Federico Föderls trabaja en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, en Alemania. Nacido en Buenos Aires, es doctor en Economía y Ciencias Políticas por la Universidad de Hamburgo. También ha sido docente en las universidades de Kiel y Colonia y su área de especialización es la política y el desarrollo económico en América Latina. Bernd Pickert, el politólogo de profesión y se ha desempeñado como periodista independiente para varios periódicos. Desde 1994 trabaja para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung y está especializado en Estados Unidos, América Latina y el tema de los derechos humanos. Y Stefano Casertano es corresponsal aquí en Berlín para el periódico italiano Página 99, fue profesor de Política Internacional en la Universidad de Potsdam e investigador del Instituto para la Seguridad y Sociedad de Brandeburgo. También ha sido asesor de asuntos internacionales para el Ministerio Italiano de Desarrollo Económico. Bueno, para partir con esta situación, ¿qué es realmente lo que significa este default o esta cesación de pagos técnica, como lo han dicho los expertos? ¿Qué significa eso realmente? ¿Es una cesación de pagos técnica, Federico? No, solo significa que aquellos bonistas que han aceptado la reestructuración no van a recibir su pago. El pago hubiese sido necesario el día 30 de junio y ese pago aún no se ha podido efectuar a raíz del fallo del juez. Y después, por supuesto... Perdón, aunque se depositó el dinero. El dinero está en una cuenta que el Banco de New York, Mellon, lleva en el Banco Central argentino. Y se trata de 539 millones de dólares, están allí, pero no pueden pagarse a raíz del fallo del juez. Y el otro grupo de bonistas que no aceptaron la reestructuración, entre ellos se encuentran esos 2 fondos de inversión que han intentado negociar con el gobierno argentino, pero no ha sido posible. Entonces perdieron un poco su paciencia y se dedicaron a usar instrumentos legales y ganaron 3 juicios contra la Argentina. Entonces la Argentina ahora está obligada a pagarle también a esos bonistas que no aceptaron la reestructuración, además de pagar todos los costos de los juicios, o sea, los costos de los abogados, de los fondos de esta inversión, etcétera, etcétera, porque esos bonos responden a la ley en el estado de Nueva York. Entonces, aquel que acepta esa ley, aquel que acepta también al árbitro que el juez puso, tiene que también aceptar las consecuencias de ese proceso y hay que pagar a ambos grupos de bonistas. Esa es la situación del Estado argentino en este instante. No es un asunto legal, no es un asunto político, es un asunto meramente, puramente legal.
Pero ¿te parece a ti que es así? ¿Que tú compartes esta opinión, que es tal como tú dices, un aspecto solamente jurídico, que se ha ganado una batalla jurídica por parte de estos denominados, tú los nombraste, bueno, son fondos especulativos? Ahora, ¿te parece, tú compartes lo que plantea Federico? Creo que sí, pero que esta sea una negociación, es una comedia dramática. Están jugando con las finanzas públicas. Una comedia dramática porque hay esta cláusula y con esta cláusula no pueden conceder condiciones mejores a bonistas que no aceptaron la reestructuración de 2010. Y así tienen que esperar hasta enero, hasta el año próximo, porque para para buscar una solución, sortir de esta cláusula. La cláusula Rufo. La cláusula Rufo. Tienen y quieren ganar tiempo. Y la única solución es hacer esta comedia dramática para esperar que el tiempo va a pasar y después no va a ser más esta cláusula. ¿Te parece que es una comedia dramática que fondos de especulación que hayan comprado bonos soberanos del Estado argentino a un precio bajo, estén hoy en día reclamando que se les pague al 100%? Bueno, no veo mucho cómico en eso, pero sí dramático, ¿no? Porque el modelo de negocio de estos fondos es comprar bonos a un nivel muy bajo y intentar cobrar lo máximo posible. Es pura especulación, no tiene ningún valor económico, no tiene ninguna utilidad para la sociedad, para la economía mundial, sino es nada más que llenarse las bolsas de esta gente, ¿no? Y el hecho de que con eso les dan la razón y ponen en riesgo el modelo de reestructuración de deuda de un Estado soberano, eso me da una bronca tremenda realmente, ¿no? Porque imagínate, si ellos hubieran aceptado hasta las mismas condiciones de los demás, un corte de la deuda nominal entre 65 y 70%, habían comprado el valor nominal de 1.3 y algo billones de dólares a un valor de 46 millones, ¿no? 48, si no me equivoco. O 48, puede ser. Pero aceptando hasta el corte por 70%, hubieran tenido una ganancia de 48 a 300 millones de dólares, ¿no? Es una ganancia de 600%, por favor. Eso es magnífico, ¿no? Y no se justifica con nada, ¿no? Pero piden al juez y se imponen su voluntad de tener una ganancia de 1.600%, por nada. Y eso me da bronca que eso sea posible en un sistema legal, aunque jurídicamente, formalmente, el proceso ha sido correcto. Pero no puede ser. Sí. Bueno, pero ya vamos a volver sobre este tema que más bien está en el orden político, porque hay ahí otros factores que tienen que ver con la reestructuración de la deuda soberana. Pero yo quisiera volver al punto de la cesación de pagos y volver a preguntarte a ti, que tú eres el experto, el economista en esta ronda, por así decirlo, el tema de qué parecido tiene esta cesación de pagos de ahora con la del 2001. ¿Hay algunas similitudes? Bueno, de fondo no hay similitud, porque a fines del 2001, comienzos del 2002, la Argentina realmente estaba al fin de sus posibilidades, estaba en una situación muy, muy precaria, ¿no? 3 años de recesión desde el año 1998, desde ese año no habían habido flujos de capital, el Fondo Monetario también no quiso dar la última parte de un crédito, o sea, la situación del país era totalmente diferente, era otra. Ahora estamos enfrentando un país solvente. El país tiene reservas de dólares de más o menos 29.000 millones de dólares. El país está recibiendo dólares en concepto de las exportaciones de soja, de aceite de soja, de harina de soja. La República Argentina es exportador número 3 en el mundo de soja, el número 1 en el mundo de aceite y harina de soja. O sea, son exportaciones casi seguras, gran parte de ello va a la China y a otras partes del Asia, donde
necesitan ese tipo de materia prima, ¿no? Entonces, estamos en una posición de solvencia. Por supuesto que el estado de la economía argentina en general, con una tasa de inflación del 40% anual, con un desempleo muy alto, un índice de pobreza que está apuntando hacia arriba, como hace 10 o 15 años atrás. Tenemos unas exportaciones que, aunque en cuanto a las exportaciones agrarias aún están dando bastante bien, las exportaciones son mucho menores a las del año pasado. O sea que tenemos una situación bastante precaria. Después las importaciones. Para conseguir una licencia de importación, una empresa que necesita una máquina o una parte, ¿no? En general esas licencias no son otorgadas. Es muy difícil para empresarios tener acceso a divisas también. O sea, la economía está como... Perdona que te interrumpa, para que participemos, sí he entendido bien. La diferencia sería, en primer lugar, de que en aquella época, el 2001, fue una crisis económica, financiera también. Y hoy en día estamos ante una situación muy diferente, que más que nada, volviendo al tema jurídico, se trata de una crisis creada por un litigio con los fondos, digamos, de inversiones especulativas en Nueva York, en este caso, con 2 fondos, ¿no es cierto? Sí. El ML. Ante esta situación, ¿tú cómo ves la situación actual? No estoy diciendo que es justo, pero en general esto sumo de 1.300 millones de dólares sería perfectamente sostenible. Argentina, si quería, podría pagar, pero lo que podría pasar también es que los otros bonistas también pretenden pagar todo el sumo que tienen, y así sería más o menos 500.000 millones de dólares, creo. Y esto no sería sostenible. También ahora, lo que pasará es un problema de gestión de esta negociación. Es un problema de ver, por ejemplo, pagar una garantía para los bancos, los hedge funds americanos, estadounidenses, y esperar que esta cláusula Rufo no está más tarde. También un elemento muy importante, el aspecto estratégico de esta negociación. La Argentina tiene problemas económicos, pero los hedge funds también, los fondos buitres también. Los fondos buitres necesitan de dinero, porque en los primeros 3 meses de 2014 han realizado resultados que han sido los peores hasta la crisis financiera internacional. Y es por eso que quieren este dinero. Y no aceptan la negociación, no aceptan la propuesta del gobierno argentino. O sea que estamos ante un callejón sin salida, por así decirlo, ¿eh? Pero ante eso va a haber que seguir negociando. Esperamos que sí. Creo que es una... Conocemos los argentinos cómo negocian, son muy fuertes, y conocemos también los hedge fund americanos. Y vamos a ver quién gana. Creo que van a encontrar un compromiso. Pero el problema me parece, porque tú mencionaste la cláusula Rufo, ¿no? Que realmente la margen de negociación de los argentinos es muy mínima, ¿no? Porque si aceptan eso, corren el riesgo, que es mucho más grande que el riesgo de esa cesación de pago en este momento, de que todos vienen demandando lo original. Porque esta cláusula dice que si en algún momento la Argentina ofrece a los viejos bonistas mejores condiciones que a los que habían aceptado la reestructuración, entonces eso sería válido para todos. En este momento Argentina realmente entraría en una crisis financiera como en el 2001, porque este monto de deuda que se había acumulado en aquel entonces no es pagable para ningún Estado argentino, sea las condiciones que sean, ¿no? Entonces, ellos habían preparado algunas propuestas alternativas que, digamos, inversionistas argentinos compren a un valor determinado que sea mayor de los 30% o que es algo en medio, ¿no? Compren los bonos de estos fondos, ¿no? No lo aceptaron. A mí me parece que de alguna manera ellos también, y por lo que dijiste, porque si pierden eso,
todo su modelo de negocio entra en peligro, ¿no? Porque el modelo se basa en que eso funciona, que realmente pueden cobrar y tienen los abogados y tienen los jueces con la voluntad de darles la razón de imponerse en eso. Y si pierden este caso y se negocian o se muestran demasiado suave en las negociaciones, entonces todo el modelo pierde atractividad. Y de eso se trata, ¿no? Argentina, por cuestiones de principios, por un lado, y un cierto populismo, nacionalismo, culpando a los buitres, y eso es fácil, ¿no? Es un juego político fácil, pero con toda la razón en este caso. Y los demás, así que las negociaciones han sido tan poco fructíferos, ¿no? Que ambos no querían, unos no podían, los otros no querían realmente negociar y encontrar un compromiso, ¿no? Esto es un punto muy importante. Sí. La presidenta está intentando hacer una ola populista contra los fondos buitres, pero no va a ganar algún resultado con esta estrategia. Es un problema legal, es un problema de fondos que viven sobre estas negociaciones. Y creo más o menos que la solución, la fin de esta negociación va a ser encontrada en los próximos 2 meses. No necesitamos esperar hasta la fin del año. Hay una cosa que te quería preguntar. ¿Cuáles, a tu juicio, son las consecuencias prácticas que puede tener esta situación para la población argentina y las alternativas que tú ves para destrabar este conflicto? Bueno, como yo decía antes, la economía argentina actualmente sufre de una tasa de inflación de doble dígito, o sea, del 40%. Está en una fase de recesión, o sea, hay mucha gente que está perdiendo su empleo y la perspectiva que reciba un empleo nuevo en los próximos años no es tan buena. Las exportaciones están aflojando, las importaciones no son posibles porque el gobierno quiere ahorrar divisas, entonces está matando todo tipo de actividad dinámica, ¿no? O sea, la economía argentina se caracteriza por no ser dinámica en este instante. Entonces, encima de la actual situación muy precaria, viene ahora la cesación de pagos y todas las consecuencias. Por ejemplo, ninguna empresa extranjera va a decidir armar una fábrica en Argentina, ¿no? Porque no. Después, ningún banco extranjero le va a dar crédito tanto al Estado como a una empresa argentina. Imagínense una empresa argentina con 500 empleados que necesita crédito y sale afuera a buscarlo y le van a decir no, lamentamos mucho, pero la Argentina por las agencias rating está en una situación bastante precaria y no podemos darle dinero. O sea que yo creo que la población ya está sufriendo por la política económica del gobierno actual, que no es muy buena, y encima de eso viene ahora la gran consecuencia de la cesación de pagos. ¿Cuál es la alternativa que tú ves entonces? Tú has hecho un análisis bastante frío, desgarrador de alguna manera, cuando uno lo piensa, digamos, las consecuencias que tiene esto para el hombre común, el hombre de la calle, que al final es el que termina pagando todas las consecuencias de mala gestión y mal manejo de la economía y de la política también. Sí. Bueno, las consecuencias que ya hoy día son bastante serias, se van a poner más serias aún. Bueno, ¿y las alternativas? Las alternativas sería una política económica orientada hacia el pueblo, que sería verdaderamente una política económica que cree incentivos, ¿no? para las empresas, para que puedan crear más empleo, que es lo que mucha gente necesita en Argentina. Tenemos un sistema de educación que está en una situación muy, muy mala. Tenemos un sistema de salud, ¿no? Que también no está muy bien. Tenemos a una caja de seguridad social, ANSES, que está siendo utilizada por el gobierno para financiar el gasto público, cosa que tampoco puede ser, porque ese dinero es muy importante para los pensionados, no los pensionados de hoy, pero los pensionados de mañana. Entonces, yo creo que el gobierno argentino está poniendo en juego acá el futuro de la Argentina, y ese futuro compromete a todos los ciudadanos.
Pero a tu juicio, ¿cuál sería la salida? Yo te preguntaba por cómo se destraba este conflicto. O sea, por un lado, sí, has hecho un análisis de la situación económica, de qué es lo que se supone que podría hacer el gobierno para salir de esta situación, pero al mismo tiempo, volviendo al tema del litigio que tiene con los fondos de inversiones. Sí. ¿Ves tú alguna alternativa? Bueno, quizás se me permite decir dos cosas. Lo primero sería en la década del 90, cuando esos bonos fueron utilizados por aquel gobierno argentino para financiar su gasto público. El gobierno eligió hacerlo bajo el derecho del Estado de Nueva York. Y ese derecho es el que permitió que se formen dos grupos de bonistas. Por ejemplo, el derecho británico no permite eso porque tiene una cláusula que se llama Collective Action Clause y que impide que haya una separación. O sea, si uno tiene problemas y tiene que reestructurar, lo puede hacer, pero basta una mayoría de los bonistas que acepten eso para que el 100% de los bonistas tiene que también aceptar la fórmula, cosa que en este caso no sucedió y por eso fue que se dio este problema con los fondos de inversión. El otro tema es que muchos de aquellos que compraron los bonos por un monto total de casi 100.000 millones de dólares eran personas muy normales. En Italia 180.000 pensionados, ¿no? En Alemania también, o sea, gente que quizás tenía 10.000, 15.000 euros y querían endulzarse su tercera edad con una inversión de ese tipo. O sea, y muchos de ellos... en fondos de pensiones, digamos. Claro, pero muchos de ellos vendieron esos bonos porque ya no esperaban una solución por parte del gobierno argentino en el mercado secundario, que es un mercado en el cual se pueden vender los bonos con una rebaja, ¿verdad? Y ahí compraron los fondos de inversión, pero también el gobierno argentino pudo haber comprado esos bonos. Y ese fue el segundo error. Bueno, hay otra cosa. ¿Quiénes son los que se benefician de esta situación de la cesación de pago argentina? Claro, porque aquí hay perdedores, que es la población argentina, tal como siguiendo tu racionamiento, que además no es muy difícil seguir la lógica de quiénes van a ser los perdedores. Pero, entonces, ¿quiénes se benefician aquí con todo esto? Ahora, el modelo de desarrollo argentino desde la crisis es un modelo muy típico de los países en crisis hasta los años 2000. Es un modelo basado sobre las exportaciones. Y las exportaciones pueden desarrollar una economía, pero con más polarización. Es exactamente lo que está pasando en Argentina. Por eso tenemos problemas con los pobres y problemas también de consumo doméstico en el país. Si hay un problema de este tipo, un problema financiero, las empresas que exporten se pueden financiar en los mercados internacionales. Las empresas domésticas no pueden hacer eso. Esto es también una influencia también más polarización. Es un problema muy grave. Es un problema no solamente económico, también un problema de sostenibilidad social. Exactamente como ha pasado en 2001. También hay otro tipo de problemas. El sistema financiero argentino podría bloquearse con influencias internacionales y en este momento podría ser un riesgo también para los países europeos. ¿Un riesgo de qué? Perdón, decís. ¿Cómo? ¿Un riesgo para los países que de Europa. ¿De Europa? Sí. ¿Por qué? Porque han comprado bonos de la deuda argentina y que seguramente, según tú, a lo mejor no la van a recuperar. Pero bueno, volvamos ahora a otro punto que tiene que ver un poco con esto de la renegociación de la deuda. Si bien es cierto, hay un aspecto que es técnico, que tú de alguna manera lo has explicado. Hay un aspecto que es político y que tiene que ver un poco con la reestructuración de la deuda soberana de los estados. Y resulta que en este caso tenemos un tribunal y un juez en Estados Unidos que ha dado una sentencia que en este caso no favorece a un Estado que es Argentina. La pregunta es, ¿acaso esto puede sentar un precedente peligroso
en términos de que de pronto sea bajo la legislación extranjera que se decida el destino de un Estado, y en este caso estamos hablando de 42 millones de argentinos? Contestando, yo quería volver un momento a las raíces de la deuda de la Argentina, porque el gran proceso comenzó bajo la dictadura militar. Toda la primera fase de endeudamiento bajo la dictadura militar, acompañado con un proceso de deindustrialización de un país que antes, desde hace 1930, había vivido de ser el país casi más industrializado a la par de Brasil en América Latina, ¿no? La segunda fase en los años 90, después de la crisis en el 80, hiperinflación, y en este momento muy apoyado por las instituciones internacionales como el FMI, básicamente, que había ordenado casi mantener este currency board, la tabla que significaba mantener el peso argentino a la par del dólar por muchísimo tiempo, lo que significaba que las exportaciones de Argentina ya eran imposibles y las importaciones muy baratos. Entonces todo el mundo se endeudó personalmente comprando electrodomésticos y todo eso, producto de otro lado, y la industria argentina perdió otra vez, ¿no? Así que una mezcla entre políticos que se enriquecían en el país, junto con la cúpula económica y financiera, más que todo financiera, del país, con la cúpula militar y en acompañamiento con el FMI, causaron este tipo de problemas. El año 2001 fue, tanto políticamente como económicamente, un año de quiebra con lo de antes, ¿no? Fue el momento que miles y miles se lanzaron a la calle con el grito de que se vayan todos, ¿no? Que ya estaban hasta el queque con los políticos, con la élite político y económico de antes, y realmente de alguna manera primero el presidente Dualde, pero más que todo el presidente Kirchner realmente logró reestablecer una nueva política. Con muchos errores, está bien, pero tomando la decisión al no pagar la deuda que era impagable en este momento y injusto además, y negociar fuerte desde una posición de fuerza con, con la posibilidad de levantar la economía basada en la exportación de soja que en este momento tenía su raíz, ¿no? De ser algo importante en la Argentina. Entonces eso les daba la libertad de negociar. Y en dos pasos, 2005 y 2010, lograron este acuerdo con el 93% de los creadores. Muy, muy bien hecho, digo, ¿no? En un momento que nadie veía ninguna salida, en el momento que el FMI estaba totalmente desacreditado y hasta los mismos responsables de aquel entonces hoy dicen que fue un error grave que cometimos con la Argentina, forzarles a un programa de austeridad por un lado y currency board por otro lado, un camino directo al desastre, ¿no? Y Argentina reaccionó pagando hasta el último centavo al FMI para realmente mantenerlo fuera, ¿no? Todo eso me gusta mucho. Y el hecho de que un pequeñito grupo de buitres que no tenían un rol en este momento, ¿no? Ni útil ni inútil, nada, ¿no? Sino que muy después se lanzaron al negocio, puede poner en peligro todo este modelo que hasta ahora ha sido un éxito y casi la única manera como Argentina en este momento había podido salir de esta crisis profunda. Repito decir, eso me da una bronca tremenda. Hay un tema que tiene que ver, tú has dicho una cosa importante, pero yo digo el tema de la reestructuración de la deuda soberana. ¿Por qué, por ejemplo, la comunidad internacional no se ha pronunciado, no solo ahora, desde hace tiempo, como para lograr un consenso con respecto a la reglamentación de todo el tema financiero internacional? Bueno, hay una propuesta que sale del Fondo Monetario Internacional y que hay que tomar muy en serio. Es en aquel entonces cuando justamente a raíz, ¿no?, de la crisis argentina en el año 2001, la que fuera vicedirectora del fondo, la profesora Anne Krüger, ha presentado una propuesta, pero estábamos en aquel entonces bajo la presidencia de George W. Bush, que en aquel entonces tenían una gran influencia sobre la política del fondo, y el gobierno americano impidió que esa propuesta se pudiera implementar. Pero la idea sería conseguir más
propuestas y ver cuál es la mejor de todas, presentarlas en el foro de las Naciones Unidas, hacer una convención, ¿no? Para bonos internacionales y después establecer una autoridad, así como en Hamburgo tenemos una autoridad que se ocupa del derecho del mar, una autoridad que tenga también la autoridad para ocuparse de los litigios en caso de que haya algunos. Pero entonces tenemos ahí un consenso de casi 200 países, ¿no? Que ellos van a poner las condiciones y también pueden, por ejemplo, excluir a los fondos de inversión si no los quieren. Sí, pero imagínate la cantidad de borradores que deben haber en este tipo de instituciones internacionales que quedan allí en el escritorio y no llaman la atención ni son prioritarios. Lo que yo veo aquí es un problema del Estado como tal, que de pronto, en este caso, fondos de inversiones de especulación, resulta que tienen más poder que un Estado. Hace un tiempo atrás leía una información que decía que uno de estos fondos de inversiones tenía un capital mucho mayor que todo el PIB de América Latina. Entonces dice, pero un momento, ¿qué es eso? ¿Quién me explica toda esta historia? Y por eso digo yo que hay aquí un problema con respecto a una reglamentación internacional para reestructurar la deuda soberana, la deuda de los estados. ¿Te parece? Lo siento, pero creo que no sea un problema de falta de regulación internacional. Hay un contraste, una posición entre dos, exactamente, Argentina contra Nueva York. Argentina tiene esta cláusula, Rufo, no podemos pagar más. Y Nueva York ha elegido, no, Argentina tiene que pagar. Es un contraste entre estados. En general, esta negociación podría ser también solamente para $100 y quieren el pagamento integral de la suma. Ahora es por mucho más, $1.300 millones, pero es un contraste legal entre dos países, entre el reglamento de dos países. O sea que tú no ves ninguna salida, tú al fondo estás proponiendo o dices o afirmas de que sí o sí Argentina va a tener que cancelarle a estos denominados fondos buitres lo que ellos están demandando, la deuda total en un 100%. La presidenta se encuentra entre dos espadas. Si pagas, si pagas un error, si no pagas un error. Y lo único que pueden hacer es esperar y buscar una solución. Esperar en el fondo que expire la cláusula Rufo, creo que es el 31 de diciembre de este año, para que después se pueda negociar o volver a intentar a renegociar todo este tema. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. A ver. Porque yo creo que acá hay una cortina de humo. Esa cláusula Rufo solo es importante para un pequeño número de bonos reestructurados en el año 2005 y nada más. Y yo quisiera recordar que la reestructuración consiste en que los bonos antiguos se los devuelven y uno recibe nuevos bonos con un contrato nuevo, con condiciones nuevas. Y solo un pequeño número de bonistas que aceptaron la reestructuración en el año 2005 han recibido a cambio de los bonos originales, bonos nuevos con menos capital, menos interés y más tiempo, pero también con esa cláusula Rufo. Después también quisiera acotar que hasta la fecha nadie pidió usar la cláusula Rufo. O sea, ningún bonista, ¿no? O sea, frente a ninguna corte, frente a ningún juez en todo el mundo. O sea, que estamos hablando de una cosa que es totalmente hipotética. Y yo digo que es una cortina de humo que el gobierno argentino ha estado utilizando para evitar un pago. O sea, que ¿a ti te parece que sí o sí, de todos modos, el gobierno argentino habría declarado, por así decirlo, o se habría entrado en una situación de impago, de cesación de pago, por
otros problemas de carácter interno, si te he entendido bien. Bueno, digamos así, muchas cosas que se dicen en Argentina tienen que ver más con la política interna que con el tema que estamos discutiendo ahora, ¿no? Es muy parecido a lo que está sucediendo en Rusia, ¿no? Donde también hay muchas cosas que suceden que al mundo no le gusta, pero que pasan por razones internas. En Argentina es así también, pero acá se trata de una estrategia de negociación de un gobierno, y en esa estrategia el tema Rufo está en el centro. Entonces hay que preguntarse, ¿es una cosa real o estamos hablando de una cosa fictiva, imaginaria, fantástica? Me falta una información. ¿Por qué, si el sumo es sostenible, Argentina podría pagar, no es el fin del mundo, no es el fin de la economía, de las finanzas públicas de Argentina, ¿por qué no paga? Ofrecieron al ministro de la Economía de hacer una garanía y esperar la fin de la cláusula Rufo, y no aceptó. Lo admitió esto. No, yo lo veo un poco diferente. Yo veo que el gobierno argentino está haciendo todo lo posible hace varios meses para ordenar sus relaciones con los mercados de capital internacionales. Por ejemplo, el gobierno argentino se reunió con los integrantes del Club de París, ¿verdad? También está Alemania, Italia, etcétera, ¿no? Y ahí han arreglado un compromiso, ¿verdad? Acá se trata de 9.700 millones de dólares, ¿no? Bueno, después el gobierno argentino resolvió la cuestión con Repsol. O sea, las acciones, el paquete de acciones que Repsol había comprado en una empresa argentina que se llama YPF, una empresa privada, fue nacionalizado, porque sí. Y durante bastante tiempo no pasó nada, pero ahora el gobierno argentino ha negociado con Repsol y le ha presentado un plan de pagos. Repsol está muy contento, el gobierno español también. Bueno, perdón, pero yo quiero volver al contexto internacional, y que tiene que ver un poco qué pasa si el sistema financiero internacional, por así decirlo, vuelve a colapsar. Y digo esto en el marco de que, por ejemplo, los países del BRIC, es decir, Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, han creado un fondo y un banco, precisamente para salir a ayudar, por así decirlo, a los países miembros. Y en este último periodo, el presidente chino y el presidente ruso visitaron América Latina, y en cierto modo el Banco Central chino, o el gobierno chino, perdón, prometió ayuda para reforzar en 11.000 millones de dólares al Banco Central argentino. Cuando se habla de que Argentina ha estado estos últimos 10 años fuera de los mercados internacionales, ¿no significaría esto entonces de que, bueno, si ha logrado pagar parte de la deuda, ahora frente a este nuevo desafío de que no va a tener más acceso, que es la realidad en estos últimos, de última década, ¿no significa acaso que le conviene más salir a buscar otro tipo de financiamiento fuera? A mí me parece que están haciendo justamente eso ya desde hace un par de años, ¿no? Y eso es todo el discurso político en América Latina, prácticamente buscar alternativas de financiamiento y de cooperación y de negocio fuera de esta relación tan unidía, casi unilateral con Estados Unidos, como era por muchos años, ¿no? Entonces, el papel de China como inversionista, pero también como comprador de materia prima de América Latina total, no solamente de Argentina, ha sido bastante importante en los últimos años, y ahora lo nuevo es que hasta en el mercado financiero se está buscando otras alternativas, no tanto regionales. Es decir, esta semana hubo la cumbre del Mercosur en Caracas, mientras no tuvo resultados, aparte de declaraciones de solidaridad con la Argentina, lo que era de esperar. Pero sin embargo, estoy más o menos seguro que con lo que ya habíamos visto con la creación del Banco Sur, con otros mecanismos financieros que se están buscando a nivel regional, de evitar este problema que tanto los fondos como la legislación o jurisdicción sea en Estados Unidos, y de esta manera, dependiendo
de Estados Unidos. Aparte, eso pone en peligro también los Estados Unidos mismos, ¿no? Porque hubo un artículo muy interesante en New York Times hace un par de días describiendo un poco la actuación de este juez, Thomas Griesa, que aparentemente hasta una semana después del primer fallo no había entendido las consecuencias de lo que él mismo había ordenado, ¿no? Y entonces tenía que adaptarse. Y New York Times escribe que eso pone en peligro bastante la confianza del mercado internacional en la jurisdicción y el sistema financiero de Estados Unidos. Entonces ellos también tienen una cierta presión a ajustar eso para que no pasen este tipo de errores y de cosas, ¿no? Así que yo veo que la alternativa para un futuro y para los nuevos bonos que Argentina está buscando dar, ya bajo legislación argentina, en moneda nacional, ya tratando de evitar que este problema vuelva a presentarse, y creo que para un futuro eso sea la alternativa para solucionar el problema ahora mismo. Yo no veo que este año sea posible. Yo pienso que a partir del 1 de enero hay posibilidades, porque a mí me parece que es lógico que nadie reclamó por la cláusula Rufo hasta el momento, porque no se había dado el caso de que alguien había obtenido mejores condiciones que los demás. Entonces nadie tenía precedente para hacer válida la cláusula en algún juez o algo, ¿no? Entonces yo veo que hay perspectivas, pero hay que esperar un poquito más. Y las perspectivas son regionales. Se nos ha olvidado mencionar también algún aspecto que tiene que ver con Europa. Grecia es un país que también estuvo a punto de una cesación de pagos. Bueno, realmente para este tipo de programas o problemas, por así decirlo, necesitaríamos más de un programa. Hemos prácticamente ya estado llegando al final de nuestro programa. Yo les agradezco su participación, sus aportes al debate, a la discusión. Espero que hayamos podido aclarar un poco a nuestros televidentes. Recuerden que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico cuadriga@dw.de. Yo me despido como siempre con un cordial saludo desde Berlín y hasta pronto. Pásenlo bien.